Cesarea. Frente al encantador reflejo del Mediterráneo aparece la restaurada ciudad cruzada de Cesarea, con su foso y almenas, sus salas abovedadas, iglesias, calles enlosadas, cisternas y viviendas. Pero este es tan solo un capítulo en los anales de la ciudad que fue construida por Herodes en el año 20 a.C., en el lugar del fondeadero fenicio de la torre de Estratón, y bautizada en honor de Augusto César. Josefo nos cuenta en sus Antigüedades, libro 15, que Herodes erigió edificios de piedra blanca y palacios suntuosos, así como un teatro de piedra y en el sur un anfiteatro. El teatro romano, limpiado y renovado, es ahora usado en verano para conciertos y otras representaciones. Un intrincado sistema de suministro de agua traía ese líquido de la Sierra del Carmelo. Los romanos necesitaban grandes cantidades de agua para sus baños y fuentes, así como para el riego. Herodes también construyó un puerto de aguas profundas carente de sedimentos, lo que era una verdadera proeza de ingeniería en su época, con depósitos y oficinas. Durante 600 años, Cesarea fue la capital de la provincia romana de Judea y la residencia oficial de sus gobernadores, incluyendo a Poncio Pilatos. Simón Pedro predicó en la casa de Cornelio el centurión, el primer pagano bautizado como cristiano, Hechos 10. De aquí Pablo fue enviado a cumplir sus misiones en el exterior, y Hechos 9:30 relata cómo le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fue encarcelado en Cesarea y luego cuando el rey Agripa y Berenice vieron a Cesarea. Hechos 25:13. Habló con ellos. Aquí comenzó en el año 66 a.C. la revuelta judía contra los romanos, en la que 20.000 judíos fueron muertos en ese pogrom de los paganos. Aquí Vespiano fue coronado emperador y en el año 70 se le concedió el estatuto de Colonia. Al concluir la rebelión de Bar Kokhba en 135, el gran sabio judío Rabbi Akiva fue aquí torturado y matado por los romanos. El cristianismo se difundió con rapidez en Cesarea, y los estudiosos cristianos Orígenes y Eusebio vivieron aquí en el siglo III y IV. Fue la sede de un obispo durante el periodo bizantino y todavía puede verse los restos de una calle bizantina y las tiendas que allí había. Después de una cruenta lucha cayó en manos de los persas en 646, pero estos la conservaron bien. Su leche y pan blanco son famosos, escribió un geógrafo del siglo X sobre Cesarea. Bajo el dominio cruzado se convirtió en una ciudad fuerte de una veintena de hectáreas, menos de un décimo de la ciudad herodiana. Construyeron muchos edificios impresionantes, inclusive una catedral, usando frecuentemente piedras, columnas de mármol y otros restos de las edificaciones romanas y bizantinas. Las masivas murallas fortificadas y el foso de esa época, construidos por el rey francés Luis IX, todavía rodean la ciudad. Esta prosperó hasta que fue conquistada por el sultán mameluco Beibars en 1291 y desde entonces fue virtualmente abandonada. Cesarea. Frente al encantador reflejo del Mediterráneo aparece la restaurada ciudad cruzada de Cesarea, con su foso y almenas, sus salas abovedadas, iglesias, calles enlosadas, cisternas y viviendas. Pero este es tan solo un capítulo en los anales de la ciudad que fue construida por Herodes en el año 20 a.C., en el lugar del fondeadero fenicio de la torre de Estratón, y bautizada en honor de Augusto César. Josefo nos cuenta en sus Antigüedades, libro 15, que Herodes erigió edificios de piedra blanca y palacios suntuosos, así como un teatro de piedra y en el sur un anfiteatro. El teatro romano, limpiado y renovado, es ahora usado en verano para conciertos y otras representaciones. Un intrincado sistema de suministro de agua traía ese líquido de la Sierra del Carmelo.
Los romanos necesitaban grandes cantidades de agua para sus baños y fuentes, así como para el riego. Herodes también construyó un puerto de aguas profundas carente de sedimentos, lo que era una verdadera proeza de ingeniería en su época, con depósitos y oficinas. Durante 600 años, Cesarea fue la capital de la provincia romana de Judea y la residencia oficial de sus gobernadores, incluyendo a Poncio Pilatos. Simón Pedro predicó en la casa de Cornelio el centurión, el primer pagano bautizado como cristiano, Hechos 10. De aquí Pablo fue enviado a cumplir sus misiones en el exterior, y Hechos 9:30 relata cómo le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Fue encarcelado en Cesarea y luego cuando el rey Agripa y Berenice vieron a Cesarea. Hechos 25:13. Habló con ellos. Aquí comenzó en el año 66 a.C. la revuelta judía contra los romanos, en la que 20.000 judíos fueron muertos en ese pogrom de los paganos. Aquí Vespiano fue coronado emperador y en el año 70 se le concedió el estatuto de Colonia. Al concluir la rebelión de Bar Kokhba en 135, el gran sabio judío Rabbi Akiva fue aquí torturado y matado por los romanos. El cristianismo se difundió con rapidez en Cesarea, y los estudiosos cristianos Orígenes y Eusebio vivieron aquí en el siglo III y IV. Fue la sede de un obispo durante el periodo bizantino y todavía puede verse los restos de una calle bizantina y las tiendas que allí había. Después de una cruenta lucha cayó en manos de los persas en 646, pero estos la conservaron bien. Su leche y pan blanco son famosos, escribió un geógrafo del siglo X sobre Cesarea. Bajo el dominio cruzado se convirtió en una ciudad fuerte de una veintena de hectáreas, menos de un décimo de la ciudad herodiana. Construyeron muchos edificios impresionantes, inclusive una catedral, usando frecuentemente piedras, columnas de mármol y otros restos de las edificaciones romanas y bizantinas. Las masivas murallas fortificadas y el foso de esa época, construidos por el rey francés Luis IX, todavía rodean la ciudad. Esta prosperó hasta que fue conquistada por el sultán mameluco Beibars en 1291 y desde entonces fue virtualmente abandonada. Cesarea. Frente al encantador reflejo del Mediterráneo aparece la restaurada ciudad cruzada de Cesarea, con su foso y almenas, sus salas abovedadas, iglesias, calles enlosadas, cisternas y viviendas. Pero este es tan solo un capítulo en los anales de la ciudad que fue construida.